Muy buenos días a todos, estimados alumnos, maestros y la gente que nos ha estado acompañando en estos días, en estas conferencias, y espero que les estén gustando. Vamos a terminar nuestro congreso el día de hoy con magníficas ponencias. Vamos a iniciar la primera del día presentando e introduciendo al maestro Edgar Guzmán Moreno. Es licenciado en Comercio Internacional, egresado con excelencia académica y mención honorífica. Cuenta con maestría en Administración y es estudiante del doctorado en Administración. Terminó el diplomado en Dirección Global de Cadena de Suministro en el Tecnológico de Monterrey Campus León en el 2018. Es director del Programa de Negocios Internacionales en el Tecnológico de Monterrey Campus León y consultor en educación continua con alcance a más de 800 ejecutivos y gerentes de varios sectores en América Latina, principalmente en temas de habilidades gerenciales, negociación, megatendencias y planeación estratégica. Es galardonado con el reconocimiento Círculo de Profesores Distinguidos en el 2020, Premio Profesor Inspirador 2019, reconocimiento Tech Awards 2020, Profesor Innovador 2020, Mejor Director de Carrera en el 2019 y reconocimiento de prácticas innovadoras en el municipio de León 2018. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional en áreas de negocios internacionales y administración. Ha trabajado en empresas del sector automotriz como responsable de compras internacionales y exportaciones, en una agencia aduanal y logística como gerente comercial y gerente general. En el sector público ha trabajado en Bancomex Singapur y fue director de competitividad del municipio de León. Con todos estos datos, le vamos a dar la bienvenida al maestro Edgar Guzmán, que justamente nos va a hablar de Singapur. Bienvenido. Muy buenos días. Agradezco a la Universidad Humani Mundial por su amable invitación, particularmente al maestro Gustavo Arreola, que tengo el gusto de conocer hace 24 años, muy buen amigo, a Luis, a todo el equipo de producción que hace posible este congreso de Punto de Encuentro Internacional. Saludo con mucho gusto a toda la gente que nos hace el favor de sintonizarnos en las diferentes plataformas digitales. Mi nombre es Edgar y como comenta el maestro Gustavo, voy a platicar sobre el tema de Singapur, caso de éxito. Estaré abordándolo en diferentes aspectos. El número uno, la parte histórica, para entender un poco el contexto, cómo se fue dando Singapur. Después la parte actual, con ciertos datos, estadísticas, contexto en diferentes elementos. Y finalmente, un aspecto de perspectiva hacia el futuro, hacia dónde va la nación de Singapur. Pero también lo iré combinando con algunos elementos personales, anécdotas, para ir complementando esta ponencia. Platicarles que yo tuve la oportunidad, mi primer acercamiento con Singapur fue hace ya algunos años, cuando trabajamos en la oficina de Bancomex, la Consejería Comercial para el Sudeste Asiático y Oceanía, con sede en Singapur, y teníamos otra oficina en Kuala Lumpur. Nos tocaba atender 11 países de la zona del sureste asiático en 4 aspectos principales. Era investigación de mercados internacionales, cuando una empresa quería exportar un producto a cualquiera de los países de esa zona geográfica. Otro era atender agendas de gobierno de diferentes entidades federativas de México que iban allá a revisar temas de negocios. Íbamos también con gente de gobierno, empresas privadas u organismos empresariales para generar negocios o buscar inversiones. Secretaría de Desarrollo Económico para buscar atracción de inversiones extranjeras a sus entidades federativas y detectábamos oportunidades comerciales. Asistíamos también a algunas ferias internacionales para encontrar información y hacer benchmarking de sectores. Ahí comparto un poquito de fotografías de aquellos años. Estábamos ahí en un encuentro de negocios. En aquel año, en el año 2002, México fue la sede de la PEC, así que fue un tema como muy puntual. Al hablar de México allá en esa zona de Asia, estaban muy entusiasmados en conocer más de nuestro país y hubo muchos encuentros de negocio durante ese año. También tuvimos asistencia a diferentes ferias en toda la zona de esos países de la Consejería Comercial y varios eventos distintos de las embajadas que teníamos en esa zona. Ahí es un poco el landscape de donde estábamos en Singapur. Está el edificio, estábamos en el piso 14, ahí era la oficina comercial, y enfrente, en el piso 6, la Embajada de México, que actualmente sigue estando en ese edificio. Digamos, siempre hay mucha cercanía entre la oficina comercial
con la embajada. Como ustedes saben, ya actualmente en este gobierno no existe ya ProMéxico, que fue la oficina que sustituyó a Bancomex, ya no existe actualmente. Entonces, las embajadas con los agregados comerciales son los que asumen todas estas funciones para poder realizar estudios de mercado o atracción de inversión extranjera junto con los gobiernos. Más adelante tocaré un poco más este aspecto. Aquí también les comparto esta fotografía. Estamos aquí con el consejero, el que fue el consejero comercial Carlos Ríos, que ahora es consultor allá en Singapur y académico, trabaja en la Universidad, en la Politécnica de Singapur. Con él hemos trabajado muchos diferentes proyectos, hemos tenido algunas agendas de trabajo que allá nos ha recibido con algunos viajes de alumnos y proyectos académicos. Y también gran parte de esta presentación trae mucha esencia de él, ya que él tiene 20 años viviendo en Singapur y pues lo hemos traído también como conferencista en diferentes eventos y estamos también compartiendo parte de sus investigaciones y esencia en todo ese tema de Singapur. Ahí es un poco también de una zona financiera, que está ahí el río de Singapur y va llevando por toda la ciudad en diferentes zonas. Hay una zona pues turística, hay otra parte que es la zona financiera. Ahorita vamos a entrar más a detalle a ver otros videos que van a complementar esos aspectos. Ahí es un ejemplo también de algunas de las semanas que hemos hecho de trabajo de agenda en Asia. Estuvimos en el 2017 en Shanghai, fuimos a algunas empresas como Huawei, también al puerto de Shanghai. Fuimos a ver la embajada, a la Universidad de Fudan y a otras empresas de diferentes industrias. Y 2018 y 2019 atendimos lo que fue Singapur, que también fuimos a la embajada, al Politécnico, a conocer el puerto marítimo de Singapur. Estuvimos en diferentes empresas de logística, tuvimos reuniones con empresarios, con el gobierno de Singapur, con Kitsania, en fin, son agendas que hacemos académicas y de proyectos vinculados para que los jóvenes traigan información de primera mano de ese tipo de mercados. Ahí estamos también, por ejemplo, con el embajador en aquel tiempo, en la residencia oficial, que nos recibió para darnos una perspectiva también de lo que es Singapur, la parte comercial, la parte histórica, la parte de cultura, todos los temas que hacen las embajadas en los diferentes países. Vamos a entrar un poco al contexto de dónde está ubicado Singapur, cómo se fue dando esta hegemonía y este enlace de diferentes culturas en este país. Digamos, está en la parte del sur de Asia, arriba está China, está Japón, la India, y ese punto rojo, ahí está Singapur, abajito de Malasia. De hecho, le llaman en inglés the red dot, como el punto rojo. Ese estado es una ciudad-estado, Singapur, y para que tengan ustedes una idea de la dimensión del país, Singapur cabría 2 veces en la Ciudad de México. Es una dimensión estimada para que ustedes tengan una referencia. Aquí comparto ciertos datos generales. Entonces, es una ciudad-estado, es una república parlamentaria y tiene por primera vez una presidenta que es mujer. Normalmente había sido varones durante muchos años. Y tiene un primer ministro, o sea, tiene presidenta y primer ministro, que es Lee Hsien Loong. Ahí está la zona costera, la superficie, como les comentaba, son 700 kilómetros cuadrados. En proporción cabe 2 veces en Ciudad de México. La moneda es el dólar singapurense, que equivale aproximadamente a 15 pesos mexicanos por $1 singapurense. Y el uso horario, ahorita estamos 13, 14 horas atrás de Singapur. Algo muy interesante, vamos a estar tocando mucho ese aspecto, es que el idioma oficial en Singapur son 4. Es el inglés, el malayo, el chino mandarín y el tamil. Ahorita voy a explicar un poco más por qué son estos cuatro idiomas en este país. En el tema de la historia, muy breve, lo quiero nada más comentar para que tengan una idea general. Por un tiempo fue colonizado por los británicos. En 1819 llegó el Sir Raffles a Singapur y ubicó este espacio geográfico como un punto de enlace de la India hacia toda la parte de Asia. ¿Por qué? Porque está ubicado estratégicamente en la parte sur, abajo de Malasia, y ahí era un punto para el intercambio de mercancías, de bienes y servicios. Entonces, por eso fue un punto estratégico para lo que fue el Commonwealth, todo el tema de los británicos, lo pusieron ahí. Después sufrió la ocupación japonesa en la Segunda Guerra Mundial, entonces tuvieron que rendirse de alguna manera ante los japoneses. Luego hubo un periodo posguerra, hubo un autogobierno en un periodo muy corto, se fusionaron con Malasia y después se quedaron solos. Digamos que Singapur apenas es independiente
del año 65 en adelante. O sea, es de las naciones relativamente muy jóvenes a nivel mundial. Ahí es un poquito de algunos periódicos y cómo fue esta cuestión de cuando se rindió Singapur ante los japoneses. Como ven en el mapa, llegaron por tierra, llegaron por Malasia y también por mar, y prácticamente ya no hubo forma, tuvieron que rendirse. Ahí está el general cuando hizo ese anuncio, y fueron tomados por los japoneses en la Segunda Guerra Mundial. Posteriormente, ya cuando termina la guerra, entran nuevamente los británicos a tomar esta isla. No sé si ustedes vieron, si ven en Netflix la serie de The Crown, que se las recomiendo mucho, ya vi la tercera temporada también. Ahí sale un personaje muy interesante, Lord Louis Mountbatten, que era un tío de la reina. Justamente él fue el que le tocó esa parte de estar con Singapur cuando vuelven nuevamente a recuperar la isla después de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, después de haber estado la Segunda Guerra Mundial, pertenecen un poco a Malasia, se quedan solos, totalmente solos. Esa nación pequeña se queda, digamos, autónoma, y surge un personaje muy importante en la historia de Singapur, se llama Lee Kuan Yew. Ahorita les voy a decir cómo se escribe para que lo puedan ustedes googlear y encontrar más información sobre él. Él tenía aproximadamente 40 años cuando se queda totalmente al frente de la nación. Una nación que no tenía recursos naturales, una nación que tenía muchos problemas, una mezcla de razas, no tenía orden, en fin, era realmente un país con mucho caos y sin recursos naturales, sin cuestión monetaria ni industria. Entonces le tocó prácticamente desde cero echar a andar una nación. Fíjense, el año 65. Ese es Lee Kuan Yew, que fue el primer ministro desde la independencia en el 59 hasta el año 1990. Estuvo en todos esos periodos. Solo ha habido 3 primeros ministros en Singapur: Lee Kuan Yew, Goh Chok Tong y su hijo, que ahora está actualmente, es Lee Hsien Loong. Ahí está la foto cuando era pequeño y ahora ya en el presente. Han sido 3 primeros ministros en todo este periodo de Singapur. Él es el señor Lee Kuan Yew, uno de los líderes más importantes a nivel mundial en Asia. Yo les recomiendo mucho este libro que les pongo ahí, que dice Del tercero al primer mundo, From Third World to First. Es el libro de las memorias de Lee Kuan Yew, lo pueden encontrar en Amazon. Ahí habla cómo fue construyendo esta nación desde cero, qué elementos fueron marcando la pauta para lograr que ahora Singapur sea una de las ciudades más competitivas a nivel mundial. Él hablaba, una vez que se quedaron solos, que había que darle a esta nación aspectos muy importantes como seguridad, empleo, educación y vivienda para la ciudadanía. Pero un tema también muy importante era seguridad. Todo el tema de seguridad. Por ejemplo, por eso es que la milicia en Singapur es muy importante. Ellos tienen, por ejemplo, de cajón, cualquier joven que quiere entrar, cuando cumple 18 años, tiene que estar 2 años en su servicio militar. Algo que aquí en México no hacemos. Yo recuerdo cuando estaba más joven, nos tocaba lo de la bola blanca o bola negra y te salvabas de hacer el servicio. En el caso de Singapur es obligatorio al menos 2 años. Pero algo interesante es que la gente hace carrera ahí en el servicio militar, y a los que tienen mejores condiciones, mejores capacidades, los llevan a capacitarse a otras partes del mundo, a estudiar una maestría, los llevan a Inglaterra, los llevan a Estados Unidos, a Japón, a Australia, para que lleguen nuevamente a Singapur, apliquen conocimientos y hagan carrera. Muchas veces se quedan al menos unos 7, 8 años ahí como militares, o algunos otros regresan al sector privado a trabajar y ocupar puestos importantes o algunos cargos dentro del gobierno de Singapur, como primeros ministros, como jefes en diferentes aspectos en gabinete dentro de Singapur. Entonces, realmente apuestan mucho el tema militar. Todo su gabinete también están muy bien preparados en las mejores universidades del mundo. Entonces, era algo que también hacía Lee Kuan Yew, decir, vamos a darle buena educación a nuestra gente para que regrese, lo aplique dentro de la ciudad y podamos todos juntos salir adelante. Él falleció en el año 2015 y fue una ceremonia totalmente solemne en el país. Hubo mandatarios de todo el mundo que mandaron sus condolencias, y aquí comparto algunas de las ideas. Por ejemplo, Barack Obama decía, fue un verdadero gigante de la historia que será recordado por las próximas generaciones como el padre de Singapur moderno,
y uno de los grandes estrategas de la política en Asia. O el que fue presidente del Banco Mundial demostró que una ciudad-estado con escasos recursos puede evolucionar rápidamente a un centro mundial de comercio, neurálgico y financiero a nivel mundial. El tema de la educación es muy importante. Vamos con el tema de los idiomas. ¿Por qué esta cuestión interesante en el tema de idiomas? Como yo les comentaba, Singapur fue colonizado por británicos. Por eso uno de los idiomas oficiales es el inglés. El malayo, porque pertenecían a la República de Malasia, entonces hablan el Bahasa Malay. De hecho, el himno nacional de Singapur está en ese idioma. Hablan el chino, el mandarín, específicamente el mandarín, porque por diferentes generaciones fueron bajando de China a establecerse en Singapur para ir trabajando, para el tema educativo. Entonces hablan justamente el mandarín. Y el tamil, que es una lengua de la India, porque comercializaban muchos productos y servicios de la India. Entonces gente venía, trabajaba y se quedaba justamente aquí en Singapur a trabajar. Y por eso es que en toda la parte histórica, cultural, turística de Singapur, encuentras todo en 4 idiomas. Ahí por ejemplo, es una fotografía de una zona que se llama el Merlion. Ahí estoy también con mi esposa en unas vacaciones que tuvimos por allá. Y este Merlion es como la figura de la ciudad. Como aquí en León tenemos el Arco de la Calzada, ahí también es un león. De hecho, Singapur se llama Ciudad León en sánscrito. Y esa es, digamos, como la parte icónica también de Singapur, un león y la mitad pescado. Entonces, si se fijan, están los 4 idiomas, en inglés, el Bahasa Malay, el tamil y en chino mandarín. Entonces, es una mezcla muy interesante de grupos étnicos en un solo espacio, algo que no se encuentra en muchas partes de Asia, sino ahí, en ese espacio, tenemos, por ejemplo, chinos, que es prácticamente la mayor proporción, seguido de los de Malasia, con un 14%, la gente de la India casi un 8%, y luego ya el resto de gente. Y en esta misma orden de ideas, pues también algo interesante es la parte de la religión. Por ejemplo, los chinos pueden ser budistas, o el taoísmo, o confucianismo. Entonces, una mezcla bien interesante de todas esas culturas y religiones. Muchas gracias. Entonces, ahí tenemos el budismo, otras religiones, cristianos que también han tenido en los últimos años, han estado ahí también muchos cristianos, y la parte del hinduismo y el islam. Entonces, es una mezcla muy interesante tanto de culturas, religiones, que están todos entrelazados en esa misma ciudad. Ahí vemos, por ejemplo, ahí estamos compartiendo, fuimos también una vez a una boda allá en Singapur, donde nuestra amiga pues, era de origen asiático, pero su esposo de origen de la India. Entonces, esa mezcla también inclusive que se da en los habitantes es muy interesante. Por ejemplo, en esa boda fue de 3 días, prácticamente como las bodas de la India, que están ahí con mucha comida, música. Entonces, es una mezcla bien interesante. Y estábamos en la misma mesa, pues gente de diferentes lugares, ¿no? Ahí también tenemos fotografía con gente, por ejemplo, musulmana, que están cubiertos también en el rostro. Por ejemplo, algunos monjes, en fin. Ustedes se pueden encontrar toda esa mezcla cultural, histórica y también de religión dentro de Singapur. ¿Qué más en las creencias religiosas? Pues un tema es, por ejemplo, el hinduismo. Se le llama hinduismo a aquellos que profesan esa religión. ¿Sí? Entonces, muchos de la gente de la India son hinduistas y ahí son algunos de los templos. Y esa festividad, por ejemplo, se llama el Taipusam, que es en enero, y van, digamos, en familia, van rumbo a un templo. Es como si fuera una procesión, como cuando uno va, los católicos que van a la Virgen de Guadalupe o a San Juan de los Lagos, a ese tipo de procesiones, tienen también en la India y la gente los va acompañando. Algo interesante justamente en Singapur es como hay diferentes culturas, todos los ciudadanos tienen sus días festivos aportando a cada una de las festividades, ya sean de la gente de los chinos, los de la India o de Malasia. Ahí están otros de los templos con todas sus deidades, como Krishna y otros, inclusive deidades animales como elefantes, así. Es una mezcla muy interesante y la gente de la India también es muy agradable con todos los que son también turistas. Acogen muy bien cuando vienen los visitantes, te hacen sentir muy bien y vayas con ellos también viendo lo que están haciendo, cómo recorren cada uno de sus templos. Esta parte importante también al entrar ahí a los mismos.
Y aquí son unas fotografías, por ejemplo, de budismo, que esos son básicamente la gente de origen de China, profesan esta religión. Y en el caso de la gente de Malasia, profesan lo que es el Islam. Y esas son las mezquitas que son del Islam. En este caso también, igual que en los templos de la India, no puedes entrar con calzado, tienes que quitártelo. Y el caso de las mujeres no pueden entrar con short o con faldas, tienen que llevar unos faldones y cubrir también la parte de la cabeza. Entonces esas son las especies de mezquitas que hay también ahí en Singapur. Y es bien interesante porque tú vas caminando, por ejemplo, por Chinatown, o sea, toda la zona china, y te encuentras con templos de la India. O vas caminando por Little India y te encuentras también con templos o con aspectos que tienen que ver con los chinos. O vas caminando por una parte que es totalmente del Islam y mezclado con toda la parte turística. Es decir, hay mucha tolerancia, algo que logró justamente Singapur, y es un aspecto que mucha gente también busca cómo lograron esa tolerancia entre culturas de diferentes lugares. Aquí les comparto lo que es como el juramento de Singapur, que desde niños lo tienen, dice algo así como: nosotros los ciudadanos de Singapur nos juramos a nosotros mismos que somos un pueblo unido, independientemente de la raza, de la lengua que tengamos o de la religión. Queremos una sociedad democrática basada en justicia, en igualdad y alcanzar nuestra felicidad, para que tengamos una nación próspera y con progreso. Es lo que buscan desde niños y ese es como su juramento, y en todos los lugares lo están buscando y lo han alcanzado en esos pocos años. Algo muy interesante que tiene Singapur, como otras naciones importantes, ayer lo comentaba también el ponente Cristian Franco en el tema, por ejemplo, de Shanghái, de Shenzhen, de Hong Kong, es la planeación a largo plazo. Singapur también tiene un gran ejemplo de esto. Ellos tienen esta autoridad de planeación urbana que se llama Urban Redevelopment Authority, donde tienen toda la planeación de la ciudad hacia 20, 30 años, y la puedes ver también en maquetas. Yo recuerdo cuando estábamos allá, inclusive también llevábamos a los empresarios a que conocieran todo esto, y ahí me tocó ver físicamente cómo la maqueta que nosotros habíamos visto hace años fue creciendo gradualmente y ganando espacios, terreno al mar, para ir conjuntando lo que es ahora Singapur. Y hay zonas que ahí me tocó, ahora que he ido varias veces en esos últimos años, que ni existían y lo vuelven a hacer, vuelven a planear zonas, por ejemplo, turísticas, aspectos de vivienda, zonas verdes. Realmente Singapur es una ciudad muy verde, es un tema que le apuesta mucho a la sustentabilidad y es un tema que vamos a ver en algunos de los videos que voy a compartir más adelante. Aquí están algunas fotos que también nos compartía el consultor Carlos Ríos del antes y después de Singapur. O sea, en esta primera foto que se ve el río, se ven los botes, es como realmente Singapur. Todos le hablan como un pueblo pesquero, sin mucho futuro, sin orden. Y ahora, cómo comenzaron a ir planeando poco a poco esa zona del río en tema turístico, esa zona también que se llama Boat Quay, hay muchos bares, restaurantes, le han dado vida a toda esa zona turística en Singapur. Este, por ejemplo, también el estadio, cómo estaba antes, cómo está ahora, es un lugar muy, muy moderno. No sé si ustedes también han visto la carrera de Fórmula 1, Singapur es uno de los lugares donde también se corre dentro de la ciudad y pasa por diferentes lugares del país. Entonces tiene lugares para deporte, para arte, para cultura, muy importantes dentro de la ciudad. Ahí está también lo que era la entrada a Singapur, el Fullerton, cómo estaba hace algunos años y cómo está ahora, ¿no? O sea, realmente lo que han apostado es infraestructura, zonas turísticas, para que la gente pueda tener a dónde acudir ellos, pero también toda la parte de turismo internacional. Esa foto la tomamos en el año 2002. Esos lugares que se ven ahí que parecen como unas frutas. Allá en Singapur hay una fruta que se llama el durian y tiene justamente esa forma. Son unos teatros que construyeron, y me tocó ver desde cero cómo lo hicieron desde enero a diciembre, la puesta en marcha. Y toda la parte de enfrente le fueron ganando terreno al mar, ahí no había nada. Y hoy es lo que se conoce como el Marina Bay, que es la zona turística más impresionante en Singapur. Vamos a ir a la siguiente foto, por favor, que es justamente esa, donde está esa torre
con 3 edificios y arriba que parece como un barco. Es el hotel más importante ahora en Singapur, el Marina Bay, y donde van los turistas y toda la zona, digamos, que la gente visita más ahora. Pero era una zona que se le fue ganando terreno al mar, no existía, y fue planeada en su momento desde hace 20 años para ahí poner algo turístico. Esa es la vista desde la piscina de Marina Bay. Uno puede ir como turista en la parte de arriba, hay restaurantes, hay música en vivo, hay diferentes, hasta discoteca hay, y esa es lo que se llama la piscina, que puedes ver toda la ciudad desde la parte más alta del Marina Bay. Entonces, esa zona no existía hace años, la fueron construyendo gradualmente. Ahora les queremos compartir un video de este youtuber, no sé si ustedes lo conocen, Nas Daily. Este es un joven israelí y Pakistán, y él desde hace algunos años tiene videos que sube a YouTube de diferentes países con su perspectiva. Aquí hay un video muy interesante que se llama The Almost Perfect Country, como el país casi perfecto de Singapur, porque también tiene algunas áreas de oportunidad que las vamos a ver ahí. Espero que lo disfruten. Vamos a verlo, por favor. Racism, poverty, traffic, pollution. In the world, there are so many countries with problems. It seems like every country and every person is filled with problems. So, who has the solutions? To answer that question, I decided to put my pride aside and go learn from a country that has the same problems as all of us, but has managed to find solutions. Because this is the incredible story of the almost perfect country of Singapore! In Singapore, many races live. The Indians, the Malay, Chinese, and Eurasians. And because people of different races might disagree and hate each other, Singapore forced all of them to live together in buildings on top of each other, next to each other. So instead of enemies, they are neighbors. And because of this, Singapore built a racial harmony that many countries don't have. Traffic. Many countries also suffer from traffic. It's the worst. In Singapore, they had traffic until they fixed it. In Singapore, they limited the number of cars on the road. The number of cars total in the entire country cannot increase. Many people, instead of cars, take public transportation, and very few people are stuck in traffic. Pollution is another environmental problem. Landfills look and smell disgusting in many countries, but in Singapore, they do not. Because they take their trash, they burn it, filter out the smoke, collect the ashes, and dump them underwater in a man-made island. Instead of this, the island looks like this. Their trash island is so clean, it looks like a resort. Another problem is fresh water. So much of it is wasted. But not in Singapore. These guys built an entire system that takes their poo and pee water, you know, this, and turns into clean water that humans can drink. And when you drink water that used to be poo, you realize water should never ever be wasted again. When I saw the way they build and do things, from water systems to airports to buildings to gardens, I was amazed. Because all of the problems above, they solved in 53 years since they gained independence. And you didn't hear that from me, you heard it from the Prime Minister himself. Hi, I'm the Prime Minister. This is what we have been building in Singapore for 53 years, and we'll be building it for many more years to come. Don't get me wrong, Singapore still has a lot of problems with no solutions that I know of. They too suffer from inequality, high prices, and tight security. Many elderly people still can't afford to retire, many imported foreign workers are very low paid, and the government can be too restrictive.
even gum is illegal. Singapore has many problems, but unlike many, they are trying to fix them. That's why their passport is the strongest, their seaport is the second busiest, water is the cleanest, airport is the greatest, landfills are the prettiest, and people are the friendliest. I arrived in Singapore saying I hate Singapore! Because I was jealous. But now I'm leaving Singapore saying I love Singapore because there's a lot we can learn from them. If they can solve so many problems in only 53 years, then why can't we? Muchas gracias. Entonces, como ven, este video que hizo Nas Daily, pues plantea de alguna manera algo de lo que estamos platicando, el tema de las diferentes razas que viven juntos. Y efectivamente, ellos tienen que, en sus viviendas, tienen que tener un cierto porcentaje de cada uno de las diferentes etnias, ¿sí? Algo importante, el tema del agua. De hecho, ellos, gran parte de este insumo lo tienen que importar de Malasia porque no tienen recursos naturales. Entonces han tenido que ver formas innovadoras para poder tener este importante líquido. Y además, en uno de los viajes que hemos tenido y que hemos hecho también con gobierno, es la cuestión de cómo captan el agua de las lluvias. Tienen diferentes lugares para captar el agua y después procesarla para que sea agua potable, así como lo que vimos en este video. El tema también del tráfico, lo vamos a abordar un poquito más adelante, cómo lo han ido trabajando para que no pegue tanto como en otros países. Y realmente la gente es agradable y lo importante es que esto lo fueron logrando en menos de 60 años. Tanto le gustó a este youtuber Singapur que desde hace 3, 4 años ya vive en Singapur. Se fue para allá con su novia, montó ahí su empresa, tiene más gente evidentemente y de ahí sigue transmitiendo sus videos a nivel mundial. Entonces es un ejemplo también concreto de esto que le fue gustando al estar ahí y se fue a vivir justamente este youtuber. ¿A qué sigue, por favor? Vamos ahora también a pasar algo de indicadores para que vean ciertos números. En cada una de mis diapositivas tiene abajo la fuente para que puedan obtener la información o buscarla ustedes posteriormente. Vamos al tema de competitividad. Hay diferentes rankings que lo miden. Uno es el del IMD, que se mide cada año. Y en el año 2020, en el ranking 2020, Singapur quedó en el lugar número 1 a nivel mundial como la nación más competitiva. Le sigue Dinamarca, Suiza, Holanda, Hong Kong y otros países más. Entonces, dentro del top 5, ahí está Singapur liderando en este ranking de indicador. Vamos ahora con el indicador del Foro Económico Mundial, que lo mide cada 2 años. Y también Singapur, en el último reporte del año 2019, Singapur está en el lugar número 1 a nivel mundial como el país más competitivo. Le sigue Estados Unidos, Hong Kong, Holanda, Suiza, Japón, en este ranking que es parecido, tiene algunas ciertas diferencias, pero en esencia es muy similar. Ese es el que genera el Foro Económico Mundial y lo hacen cada 2 años. Y de hecho Singapur desde hace 7, 8 años siempre ha estado en el top 5 en estos rankings de competitividad. Aquí también les quise traer un ejemplo comparativo, México con Singapur en algunos indicadores. Evidentemente en el tema de la población, pues bueno, estamos muy por encima evidentemente de ellos porque Singapur es una ciudad muy pequeña. Tiene menos de 6 millones de habitantes. Los que son aquí de Guanajuato, pues es prácticamente lo que tenemos de habitantes en el estado, tal vez un poco menos. La superficie que ya platicamos. Pero algo interesante son los indicadores. Ya veíamos el ranking de competitividad. Singapur está en el lugar número 1 y México está en el lugar 48. O sea, para que veamos un poquito la diferencia. Ahí también en el ranking del capital humano, 69 contra 11. Y en la parte también de innovación. También le puse en estos días que nos diera un poco cuál es el ingreso per cápita de los mexicanos contra lo que es Singapur. Ahí están los resultados, $9,000 aproximadamente en México y 64,000 en Singapur. Pero algo interesante, cuando Singapur estaba en el 59 en el año 60, su per cápita era de $700, $800 al año. O sea, para que vean cómo ha crecido en menos de 60 años su PIB per cápita de una manera muy importante. Algo también interesante es que
desde el año 2014, 2015, varias personas que son de los millonarios más importantes del mundo han comenzado gradualmente a irse a vivir a Singapur. Evidentemente pues están en Estados Unidos, en Reino Unido, en Japón, Francia, Alemania, China, Taiwán, India, Brasil, pero ahí también ya va, o sea, mucha gente de bastante dinero va justamente a Singapur por todas esas ventajas y bondades que va ofreciendo el país. Ahí también les pusimos esta película que nos recomendaba en su momento también el consejero. Hizo una película, pues digamos, de comedia, se llama Crazy Rich Asians, a lo mejor la pueden buscar por ahí todavía en alguna plataforma, y justamente habla de una familia de mucho dinero de Singapur que se casa con una persona también de origen asiática, pero de Estados Unidos. Entonces, esas diferencias, y justamente en todo este mundo cosmopolita de Singapur, en estas referencias de gente de mucho dinero. O sea, está interesante por toda la cuestión de identidad, de las etnias, mucho de lo que hemos platicado también está reflejado en esta película. Algo interesante también en el tema poblacional, y como pasa en otras partes del mundo, es que ahora también los adultos mayores comienzan a estar ahí en las ciudades. Por eso es un reto también para países como este y otros más asiáticos y también en Europa, el que la gente pueda tener niños. O sea, empiezan a fomentar mucho que las parejas jóvenes tengan la posibilidad de tener hijos, porque empieza a verse reflejado en población que es mayor. Ahí está un poco la pirámide, cómo se está generando a nivel mundial al año 2020. Y ahí está también aparte la expectativa de vida, porque ahora justamente con todas las ventajas que tiene esta nación como Singapur, pues las mujeres están prácticamente llegando hasta los 87, 90 años. Entonces, imagínense era uno de los casos que veíamos en el video, de los retos. Los adultos mayores, el tema de la vejez, el tema de la pensión, vivir allí, es también un tema de reto interesante para Singapur. Entonces, la expectativa de vida es arriba de los 80 años para prácticamente todos los ciudadanos. Entonces, es un reto, un gap muy fuerte entre los jóvenes hacia los adultos mayores que hay que trabajar también ahí en Singapur. Vamos ahora, dentro de este contexto, a platicar un tema de la educación. Este país le apuesta muchísimo, lo platicaba yo, desde que inició Lee Kuan Yew a tratar de echar adelante este país. Uno de los ejes importantes fue el tema educativo. Entonces, la educación en Singapur es de alta calidad, pero también de mucha exigencia. Por eso, desde los niveles más bajos, hay mucha presión para poder avanzar al siguiente nivel. Dentro del mismo grado escolar, tienes alumnos de un rendimiento muy alto, y le llaman como alumnos que están como en la categoría A, y dentro del mismo salón tienes a otros alumnos que están como en la categoría B. Entonces hay una competencia tremenda entre los niños desde muy pequeños para poder tener los grados para ir avanzando en las diferentes etapas. Tuve la oportunidad de ir en un par de ocasiones a dar conferencias en la Singapore American School, que es una escuela privada. Ahí nos tocó hablar sobre México, sobre nuestra cultura, el tema de historia, nuestro papel en América Latina. Me ha tocado ir un par de veces allá a platicar con ellos. Y ahí también comentamos un tema interesante. En Singapur lo ven por niveles, por habilidades. Desde primaria ya comienzan a reflejar, oye, si el niño tiene talento para matemáticas, o será para ciencias, o para idiomas, o para el arte. Y comienzan desde pequeños a irlos fomentando que se vayan a una línea estratégica. Por eso tienen secundaria con enfoque hacia una disciplina particular o a lo que tenga un potencial en concreto. Si el niño es muy hábil en tema, por ejemplo, de deportes, vamos a impulsarlo por allá. Si la persona vemos que tiene talento también, vamos a desarrollarle en la parte de arte. Es decir, le van dando todas las capacidades a las personas para que se vayan desarrollando de la mejor manera posible en cualquier ámbito. También tienen secundarias, tienen el Junior College, tienen politécnicos y también universidades. Y algo bien interesante es que ahora Singapur, si nos puedes ayudar con la siguiente, por favor. Prácticamente la mayor parte de la población tiene algo de estudios. ¿Sí? Ahí está la proporción, cómo estaban en el 2009 hacia el 2019, cómo han ido creciendo en el tema, por ejemplo, antes de secundaria, ya en secundaria, la parte de diploma profesional o una carrera técnica o un politécnico y ya la parte universitaria. Están trabajando muy fuerte en desarrollar habilidades, competencias. De hecho, también tienen un programa que se llama Skills for the Future, ahí en Singapur, donde la apuesta es justamente a darles competencias, ya seas joven, un adulto mayor, a todos les están dando cursos en diferentes temas
para que puedan tener mejores habilidades. Y algo muy interesante es que ya Singapur alcanzó en los últimos años, dos de sus universidades están dentro del top 20 de las mejores universidades a nivel mundial. Ahí les estoy poniendo el ranking de QS, el más reciente. Ahí ven, por ejemplo, MIT, Stanford, Harvard, pero ahí están en el lugar 11 y 12, la National University of Singapore y la Nanyang, la Technological, que es para parte de ingenierías. Entonces, esas dos universidades ya están en el top 20 de las mejores universidades a nivel mundial. O sea, es un ejemplo también para que vean por qué estamos planteando este tema como un caso de éxito de una nación que tiene menos de 60 años de haber sido independiente, todo lo que ha logrado ha ido alcanzando gradualmente a lo largo de estos años. Entonces, también para los que les interesa mucho el tema de intercambios, de ver aspectos de vinculación, NUS y la Nanyang son de primerísimo nivel y están también otras universidades, ¿no? Si se fijan, por ejemplo, hay de Estados Unidos en mayor proporción, también el Reino Unido evidentemente, Singapur hay dos y ahí está hay una de China también en el lugar 17. Ese es en el QS del más reciente ranking a nivel mundial. Algo que comentamos en el video y que también planteaba Lee Kuan Yew desde el inicio era el darle vivienda a toda la gente en Singapur. Entonces fueron construyendo este tipo de flats, o sea, como de departamentos, pero hay restricción. Lo importante es que haya un porcentaje de cada una de todas las diferentes razas. Entonces vas a un lugar y un porcentaje de origen asiático, otro de malayos, otros de la India. ¿Para qué? Para que sigan trabajando en armonía, sigan conociendo, sigan aprendiendo de todas las culturas. Y cuando son las festividades, pues también aprender un poco de todo. O sea, van ayudando en cada momento a que se vaya dando ese enlace entre todas las culturas de una mejor manera porque están viviendo juntos. Entonces tú ves a los niños que están ahí de todas las diferentes etnias, pues jugando, platicando en las diferentes festividades. Y eso lo han logrado, ¿por qué? Por la armonía que se ha conseguido ahí en Singapur. Algo también interesante que se comentaba en el video, a Singapur también le llaman como la ciudad de las multas, the fine city, porque hay muchas restricciones. Y esa, por ejemplo, es una fotografía de una de las playeras de turismo y todo lo que prohíben, ¿no? Por ejemplo, no puedes fumar, ahí está la multa de $1,000. No puedes tirar agua, ahí está la multa. No puedes llevar goma de mascar, en fin. Por eso le llaman it's a fine city, porque es muchas multas. Entonces es un tema también interesante, porque hacen respetar y valer la ley de verdad. O sea, no puedes tampoco circular por un lugar donde no está marcado. Como está lleno de cámaras, te pueden encontrar en cualquier momento. Entonces, eso es un tema real, el tema de darle de comer a los animales y otros aspectos más. Adelante por la que sigue, por favor. Y este es el ejemplo de los chicles, que eso lleva años. Fue de las naciones que lo eliminó. ¿Por qué? Porque es muy común cuando vas a otras partes del mundo, no sé si les ha tocado cuando van a Europa y otros lados, lleno de chicles por todos lados. Entonces ellos dijeron, aquí no se puede y no hay forma de comprar. Entonces es un tema también de respeto. Pero de lo más importante que tiene Singapur es este anuncio que ven ahí abajo, que es el warning, the death penalty. Desde que tú vas en el avión, cuando recibes la forma migratoria, te dice claramente, usted está entrando a un lugar donde hay pena de muerte. ¿Usted porta drogas? Te lo preguntan, te revisan, porque ahí hay pena de muerte por tema de drogas. Entonces es un tema que es de lo que han criticado justamente a esta nación. Puede ser un área de oportunidad que puede tener esta nación para algunas personas, pero lo cierto es que el índice de criminalidad es muy, muy bajo y la gente hace respetar ese tipo de normas. Aquí les comparto una noticia reciente ahora en el tema del COVID por la contingencia. Singapur condena a pena de muerte a través de una videoconferencia a un narcotraficante. Por lo que estamos viviendo a través de Zoom y todo ello, ya les tocó también el año pasado dar pena de muerte a través de una videoconferencia a una persona que fue un narcotraficante. La que sigue, por favor. Y ella habla un poco de que es uno de los pocos países del mundo que aún imponen la pena capital a través de la horca del narcotráfico. Entonces es un tema muy interesante porque hay tema de pena de muerte por droga. También, por ejemplo, si matas a alguien, a otra persona, es pena de muerte. Entonces es algo que también algunas naciones, la mano dura que tiene Singapur,
pues es muy, muy firme. Yo recuerdo cuando estábamos allá en la consejería, un tema que salió mucho fue cuando una joven de origen alemán llegó a Singapur y la descubrieron con droga. Tenía la joven 21 o 22 años, entonces fue un revuelo, porque pues era una persona de otra nación, venía de turista, quiso intervenir la gente de la ONU, la embajada, dijeron aquí se tiene que cumplir la pena de muerte. Afortunadamente hicieron ahí la investigación y cuando hicieron el gramaje y todo ello, resultó que el tema de droga era un poco menos de lo que estaba permitido y afortunadamente pudo librar la pena de muerte. Pero hay muchos casos, ustedes han visto hasta películas en tema de Asia, de tener mucho cuidado cuando uno va a esos países, porque efectivamente pues, se cumple muy bien la pena de muerte. El tema aquí está de los impuestos, ahí está el impuesto, digamos, como el ISR en México, el tema del ingreso, y ahí quiero platicar un poquito el tema del tráfico, cómo lo han ido ellos minimizar el impacto de lo que es el tráfico. Para comprar un auto en Singapur hay muchas restricciones. Además los precios son sumamente elevados a lo que es el mercado mundial. Ahorita vamos a ver una gráfica que también nos compartió en su momento el consejero Ríos. Y este anuncio que dice ahí el ERP te va anunciando en ciertos horarios cuando vas en Singapur. Te dice, si quieres circular por esta zona del país, en este horario tienes que pagar tantos dólares. Te sugerimos que no tomes estas vías, o tomes vías alternas. ¿Para qué? Para no congestionar el tráfico ahí en Singapur. A la siguiente, por favor. Entonces, fíjense, aquí está un ejemplo de cuánto puede costar este Toyota Corolla. Probablemente en México unos $23,000, más o menos. Y vean lo que cuesta en Singapur. $135,000. O sea, es sumamente dispar lo que cuesta en un país y en otro. ¿Por qué? ¿Qué están incentivando ahí? Pues moverte en el metro, moverte en el camión. El metro es súper eficiente y también el autobús. Cada que hemos ido de trabajo o hemos ido también, o cuando vivíamos allá evidentemente, nos movíamos, había hasta 2 rutas. De donde vivíamos podíamos tomar un solo camión que nos llevaba hasta la zona, digamos, financiera, de la parte de los comercios para trabajar, o tomabas una ruta de autobús al MRT Station, que es como el subway, y te llevaba directamente en unos 20 minutos a la zona central. Entonces realmente es muy eficiente, inclusive tú ves, y como es tan seguro, ves hasta niños pequeños ahí tomando el metro, moviéndose por toda la ciudad. Entonces lo que tratan que es justamente de incentivar el que utilices los transportes directamente de la ciudad en lugar de utilizar los autos. Algo que ustedes veían también en el video, el tema del aeropuerto, que aquí en México es un tema también de coyuntura, ¿no? El tema del aeropuerto aquí en México. Desde que Singapur se fue concibiendo por parte de Lee Kuan Yew, él decía, cuando venga una persona, un turista o un inversionista, quiero darle la mejor impresión posible. Quiero que esté impecable nuestro aeropuerto. Entonces, desde aquellos años comenzaron a construir. De hecho, cuando se fueron los británicos, ya que no formaban parte de Singapur, que dejaron la isla, había ciertos espacios del país que fueron utilizando para zonas, por ejemplo, de oficinas, digamos, de plantas o de otras zonas dentro de Singapur, y una fue justamente la parte del aeropuerto. Fueron creciendo el aeropuerto, las terminales. Y ahora resulta que Singapur, desde hace muchos años, es el aeropuerto mejor evaluado a nivel mundial. Ahí está el número de pasajeros que manejan, los vuelos, las conexiones a nivel mundial. Se llama el Changi Airport. Y la nueva terminal que se llama el Jewel es impresionante. Ustedes pueden buscar ahí aeropuerto de Singapur y vean las terminales. Es increíble todo el servicio que tienen. O sea, tienen restaurantes, zona para niños, tienen alberca, tienen hotel, tienen una cascada artificial como de el equivalente a unos 5 o 6 pisos. Tiendas por todos lados, de verdad es impresionante. Mucha gente que llega a Singapur o que va de paso, procura que los vuelos tengan unos 3, 4 horas de diferencia o hasta más, mediodía, para ir a disfrutar las terminales. De hecho, nosotros también en el último viaje que regresamos también por tema de trabajo, lo que hicimos es, estábamos en una terminal
y tuvimos casi 3 horas para recorrer la terminal 4, creo que es la del Jewel, porque pues es inmensa. Entonces la gente también es algo que disfrutan mucho ahí. El que sigue, por favor. Y ahí están los rankings, del World Airport Awards, o sea, digamos, los premios de los aeropuertos a nivel mundial, y vean la estadística. Ahí copié, desde el año 2015 hasta la fecha, el número 1 ha sido Changi Airport por diferentes años. Y ahí están otros también importantes, como el de Hong Kong, y otros más que también y el de Holanda también son de los importantes, pero el rankeado número 1 en los últimos años ha sido el Changi Airport de Singapur. La otra gran estrella también de este país es justamente su aerolínea, Singapore Airlines, que hacen mancuerna. Entonces, esta aerolínea también tiene por muchos años ganando, ahí está marcado también en amarillo, cómo ha ganado o el tercero, el segundo o el primer lugar. Ya están los rankings también en el 2016, el 18, también compite con la de Qatar y la de Emirates, también tienen muy buen servicio y son de las 3, 4 mejores aerolíneas, también la de Cathay Pacific también, son de las que tienen una atención de primerísimo nivel, desde que te subes, la azafata, la calidad de los alimentos, no, de verdad es impresionante el nivel de servicio que tienen esta aerolínea a nivel mundial. Vamos ahora también a tocar un punto, evidentemente por el congreso que tienen ustedes, y lo han visto en las diferentes talleres, ponencias, en los diferentes días, pues el tema del comercio exterior. Ahí les comparto un poco de la gráfica de lo que Singapur está comercializando a nivel mundial, maquinaria, todo el tema de misceláneos, cuestiones de manufactura, de alimentos. Digamos que Singapur es un país que reexporta. Lo que llega lo manda a otras partes del mundo, porque ellos no tienen prácticamente muchos recursos naturales. Entonces lo que hace Singapur justamente es compra y vende a otras partes del mundo, ¿sí? Ahí está un poco el mapa de cómo se da el performance o el comercio con los diferentes países que interactúa más Singapur, evidentemente con toda la región de Asia, con Estados Unidos, la parte de Europa, Taiwán, China y otros lugares más, ¿no? Para que vean cómo está un poco la radiografía de cómo se van moviendo las exportaciones e importaciones de Singapur al año 2020. Otro aspecto importante para el tema de negocios son los rankings del Doing Business, el haciendo negocios hay muchísimos rankings en ese sentido, y también Singapur desde hace algunos años ha estado también en el top 5 para hacer negocios. Es muy fácil abrir allá una empresa, un comercio, un servicio, todo digital evidentemente, hay mucha atención para hacerlo y es muy eficiente, todos los servicios allá son muy eficientes, tema de salud, tema de las multas, tema de sacar una licencia, todo realmente es muy práctico y muy sencillo hacerlo. Entonces ahí digamos es como una radiografía de diferentes rankings y prácticamente todos están dentro del top 5 para hacer negocios con las diferentes entidades. Ahora en el tema logístico, también les comparto esta página que ustedes también pueden revisar. The top 50 World Container Ports, cómo se van comportando los puertos marítimos a nivel mundial. Como ya lo compartía también ayer el ponente Cristian Franco en el tema de China, pues Shanghai sigue siendo el número 1 a nivel mundial, pues la infraestructura, el tamaño que tiene. Nos tuvimos oportunidad de conocerlo en una agenda de trabajo en el año 2017, es impresionante todo, desde que vas llegando al puerto, todo ese gran puente que tiene para conectarte a toda una ciudad enorme industrial de innovación, que también tuvimos ahí algunas reuniones, y luego bajamos al puerto, es impresionante. Y en segundo lugar, de los puertos más importantes a nivel mundial, es justamente Singapur. Es una nación, digamos, pequeña, pero con todo el servicio que tiene y toda la infraestructura, pues está ahí también ahí liderando junto con otros puertos, prácticamente los demás son chinos o son de Corea, ¿no? Son de los más importantes a nivel mundial, y Singapur es el número 2 a nivel internacional del comercio exterior. Ahí está algo de la información, del número como ustedes saben, no sé si lo han visto en alguna clase, digamos que el término que se utiliza para ver los contenedores es los TEUs, el 20 feet, es decir, contenedores de 20 pies, se le llama TEUs. Entonces, ahí está la cantidad de TEUs que manejan a nivel mundial, tiene conexión con más de 600 puertos en 120 países, y trabajan, ahí en Singapur es una área tan importante que trabajan arriba de 170,000 personas en todo lo relacionado a logística, puertos, servicios, maniobras.
Es uno de los aspectos más importantes en ese país, este giro. Y ahora lo interesante, ahora que estuvimos estos últimos años ahí en Singapur, nos platicaba la gente del gobierno, es justamente la inversión que están haciendo para darle más infraestructura y mover unas partes de las terminales dentro de Singapur. Algo muy interesante es cuando tú vas bajando y vas aterrizando a Singapur, está lleno de contenedores, toda la isla, porque está Singapur rodeado de agua, entonces prácticamente todo es el puerto marítimo. Pero algo también muy interesante es que le han apostado al tema de innovación, inteligencia artificial. Tú puedes ver, ahora lo manejan como si fuera un joystick, mover los contenedores, autónomos, o sea, se mueven solos, ya están programados. Es una inversión muy fuerte, por eso que Singapur pues, le ha apostado tanto al tema de logística, comercio internacional, en el tema de innovación. Vamos un poco a hablar en el tema de la relación bilateral México-Singapur. Eso también con parte de la información del consejero Ríos y también de la Embajada de México allá en Singapur. Pues nosotros comenzamos relaciones diplomáticas del 75. De hecho, fue de las primeras naciones que México tuvo una relación diplomática de los países de Asia. Inclusive, cuando estábamos allá en la consejería, nuestro consejero y el equipo de la consejería, junto con el embajador, estaban muy cerca de firmar un acuerdo comercial directo con México, pero en aquel momento el gobierno mexicano decidió hacerlo con Japón, que fue una muy buena estrategia, evidentemente, por el comercio que hay con esa gran nación y todo lo que implica. Pero desde esos años comenzaron a realizar relaciones diplomáticas. Somos un socio importante para México, prácticamente el número 29 a nivel mundial, y México y Singapur estamos dentro del top 20 de los que más hacemos comercio internacional a nivel mundial. La inversión directa en México es importante. Y algo también interesante que ha habido en los últimos años, comienza a haber más idea por conocer algo más de México. Recuerdo en los últimos años que estuvimos, las últimas visitas que tuvimos, una película que gustó mucho, aunque no fue totalmente mexicana, pero hablaba de la identidad de nuestro país, fue la de Coco. No sé si la vieron ustedes, la de Coco. Entonces, era bien interesante porque ibas a una junta, ibas con una persona del gobierno de Singapur, pero de origen de la India, o ibas con una persona de logística de origen asiático, y sabían que eras de México y, hey, Coco, me encantó, me gustó mucho. Entonces, es un tema, parece, de conexión. Y es interesante porque también esas creencias que tienen ellos, también hay cierta conexión con la nuestra. Otra película que se estrenó allá fue la de Roma. También tuvieron la oportunidad de verla, una muy buena película también de un gran director mexicano. También se estrenó allá en Singapur, porque también un ala muy importante de ese país es el tema cinematográfico, por la conexión también que hay con la India, con Bollywood, que también es un complejo importante en el tema de cuestiones de cinematografía, todo lo que viene de la India. Hay un poco esta radiografía de mexicanos que están residiendo en Singapur. Fíjense cómo ha ido creciendo en los últimos años, ya prácticamente llegando a más de 700 mexicanos viviendo allá en este país. ¿Por qué? Pues ofrece cosas muy interesantes. Tema de educación, tema de cuestiones de seguridad, aspectos importantes. Y entonces, justamente Singapur es un país interesante para ir a trabajar o vivir. No es sencillo. Cuando uno va a ese país, tiene que ir prácticamente con una oferta de trabajo. O sea, no es de que vayas a tocar puertas a ver qué te puedes encontrar, no. Ya hay que ir con una oferta prácticamente muy bien planteada y capacidades importantes para ir a ocupar un puesto. ¿Qué es lo que dicen allá? ¿Por qué va a venir un extranjero a ocupar una plaza aquí? Pues tiene que tener una capacidad muy importante pues, para que venga a desplazar probablemente a un singapurense, ¿no? Pero entonces es una radiografía de cómo se van dando los elementos de mexicanos ya viviendo allá. Inclusive cuando estábamos en aquel momento trabajando, había un grupo que se llamaba Círculo Latino, que presidía también el consejero comercial, y cada mes era una reunión y estábamos todos los españoles, colombianos, chilenos, mexicanos, y te ibas conociendo todos los latinos que vivían allá. Ahora es tan fuerte la parte de los que viven de mexicanos, que tienen sus diferentes grupos y también tratan de conservar la identidad mexicana allá con todas las tradiciones de nosotros. Entonces es bien interesante y tengo la oportunidad de conocer a muchos mexicanos que radican allá, grandes amigos que están viviendo y muy contentos ya como singapurenses. Ahí es un poco de las importaciones y exportaciones con México, equipo electrónico, el tema óptico, de minería,
productos, maquinaria, reactores nucleares. Acá sigue, por favor. Muy amable. Y la parte también de equipos electrónicos, maquinaria y otros elementos. ¿Qué oportunidades puede haber de exportación de México hacia Singapur? En tema de comida, espárrago, limón, berries, la parte de aguacate, ajonjolí, café o chía, el tema de la carne de puerco, aceites, bebidas de agave o cerveza. En pescados y mariscos, el abulón, almeja, pepinos de mar, crustáceos, filetes. Y en otros, textiles, algodón, en fin, esto con datos que nos compartió en algunas de las visitas la Embajada de México en Singapur. Ahí está un poco de la presencia también de marcas o cosas mexicanas allá, pues están comida, tequila evidentemente, restaurantes, la presencia de pilotos, como el piloto mexicano que ha corrido allá en la Fórmula 1, ese barco que está ahí, que es el buque Cuauhtémoc, que también yo les había proyectado en una fotografía previa, es un barco de vela precioso mexicano que va por todos los mares, ha cruzado todos los mares, todos los puertos, solamente con vela. Entonces es precioso cuando llega ese buque, Cuauhtémoc, a cualquier puerto, es una ceremonia de gala con el embajador de primer nivel, muy bonito. Y otro también es, por ejemplo, Kitsania. Como ustedes saben, Kitsania es una franquicia mexicana que está en muchas partes del mundo y tiene una ahí en Singapur, dentro de una isla que se llama Sentosa, que es como si fuera un parque de diversiones tipo Disneylandia, obviamente en proporción, más pequeño, pero Kitsania está ahí en Singapur. De hecho, las veces que hemos ido últimamente, también vamos a visitar justamente Kitsania. El tema del tequila es bien interesante. Cuando estábamos allá en la consejería, nos tocó en ese año la firma de lo que fue la formalidad de la denominación de origen del tequila. No sé si han visto eso también en algunas de las sesiones o en clases. La denominación de origen, ¿qué es? Es diferente a la certificación de origen. La denominación es una zona geográfica en concreto de un país en el cual solamente se puede producir ese producto. Como puede ser quesos en Francia, o los vinos, o el mezcal, o el café. Y en ese momento, en aquellos años, había mucho tequila, digamos, pirata. O sea, eran otro tipo de bebidas y que le querían llamar tequila. Entonces, en aquel año fue cuando se hizo como ese protocolo de firma. Nos tocó atender la delegación en ese momento del gobernador de Jalisco, la gente de Desarrollo Económico, todo el Consejo Regulador de Tequila, que son justamente los que certifican, y además iban de otras industrias, iban de los muebleros, la gente de calzado, la gente de electrónicos, iban muchos empresarios. Fue el grupo más grande que nos tocó atender, como 30 empresarios, justamente para ver temas de exportación o de inversión. ¿Qué otros aspectos hay ahora del tema de presencia de Singapur en México? Ahí están algunas de las diferentes empresas en tema de manufactura, de comercio, de servicios. Algunos de los subsectores específicos que buscan atracción de inversiones son el tema de equipo de cómputo, comercio de abarrotes o alimentos y el tema de textiles. Ahí está un poco también la radiografía que también nos compartía la gente de la embajada, cómo se ha dado esas inversiones a lo largo del tiempo. Y Singapur prácticamente está dentro del top 20 de inversionistas a nivel mundial y también de los terceros inversionistas de Asia-Pacífico. Y justamente México es la entrada para toda América Latina. Por eso Singapur es una conexión muy interesante para hacer negocios y temas de inversiones. Y ahí ven temas de hoteles, temas de infraestructura, cuestiones de ingeniería, hay en diferentes sectores. De hecho, esa empresa de Singapore Technology Engineering fue una de las que fuimos a visitar con empresarios también, porque es también de primer nivel, y otras más que también son de origen singapurense. Ahí está un poco también algo de las radiografías en los temas de energía, tema electrónico, energías renovables, hotelera, aeroespacial. ¿A qué sigue, por favor? Justamente hace 2 semanas y media nos habló una persona de Guadalajara que tienen un despacho de tema de análisis de riesgo a nivel país y de inversionistas. Y justamente por el contacto que hemos tenido nos preguntaba si podíamos acercarle empresas singapurenses que pudieran invertir en sectores de energía y tema de sustentabilidad. No sé si ustedes saben, aquí en Guanajuato está lo que se llama el corredor centro-occidente, que es Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalisco. Todos estos estados juntos vienen trabajando desde hace algunos años de manera armonizada. ¿Para qué? Para proyectos de infraestructura, para proyectos de exportación, de inversión. Y justamente Guanajuato tiene ya este vínculo con Singapur
para tema de vinculación, tema de infraestructura, es donde nosotros hemos también participado de alguna manera en estos viajes que hemos tenido, con los embajadores que nos han atendido también de manera muy bien allá en Singapur. Nos han comentado, oye, ¿qué está haciendo esta zona de México? Está trabajando muy bien, está creciendo el PIB. Entonces creo que es algo muy interesante que tenemos que capitalizar aquí en esa zona del Bajío. Y además, no sé si ustedes conozcan, hace un mes se dio la apertura de lo que es en la nueva plataforma, lanzamiento internacional de lo que se llama la plataforma Invest in Mexico, Invest MX, en la cual 10 estados del país, lo que se llama la Alianza Federalista, están haciendo una especie como de oficina de representación de México al extranjero. Lo que teníamos antes con Bancomex o ProMéxico, que ahora no existe, pues los empresarios y ahora los gobiernos de los estados están trabajando para tener esa representatividad en el extranjero. Estos 10 estados, está Jalisco, está Nuevo León, Guanajuato evidentemente, son los que tienen más del 50% de las exportaciones de México. Son aquellos estados que tienen más del 50% de atracción de inversión extranjera. O sea, tienen un potencial muy importante para seguir promoviendo. Ustedes platicaban el otro día con la maestra Yasmín, si me puede regresar un poquito a la anterior, por favor, el tema del TIMEC, ¿sí? Ese potencial que hay con los nuevos capítulos que hay y la innovación que hubo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. También tenemos ya un acuerdo comercial, que es el CPTPP, el Transpacífico, donde son 11 países involucrados, y ahí está México, está Australia, está Brunei, Canadá, Chile, Malasia, Japón, Nueva Zelanda, Perú, Vietnam y Singapur. Estos países en conjunto generaron este acuerdo transpacífico, que tiene también potencial, está en algunos de los indicadores interesantes. Entonces puede ayudar también a que México siga siendo ese punto de enlace entre Singapur con América Latina, o, por ejemplo, en la que sigue, por favor, como Singapur tiene muchos acuerdos de libre comercio también con diferentes países, pues también puede ser una forma de llegar a través de Singapur para potenciar hacia otros mercados como con China, la India, Corea, la zona también de cooperación del Golfo, Sri Lanka, Turquía y otros más. O sea, aprovechar esas relaciones que ya existen de Singapur junto con México. Ahora les queremos presentar este video, que es también muy cortito, pero muy específico de Building a Future Ready in Singapore. Es decir, hacia dónde se está apuntalando Singapur en la parte de largo plazo. Por favor, muchas gracias, Luis. Singapore is harnessing technology to the fullest, creating more opportunities for innovation, building strong communities, and improving the lives of citizens. This is a smart nation. This is Singapore. A key part of this vision is connectivity. Already, Singapore has a mobile penetration rate of 150% and is preparing next-generation seamless connectivity. Businesses and individuals can tap into open government data, encouraging the co-creation of innovative solutions. Real-time transport data is already bringing some exciting opportunities. We need to empower the commuters with information, and information comes from data, where we share data openly with the public. And developers, industry, entrepreneurs can use those data to spur innovation, to co-create solutions together with the government, and actually benefit all Singapore citizens. One North is a unique business community, a conducive ecosystem designed to facilitate new business ventures and nurture innovation. This space is becoming like the hub of entrepreneurship here in Singapore. It's like you get the ease of connectivity to startup companies, to research institutes, to government bodies. And these are people that you want to hold very closely to you. You have innovators, people who are always coming up with new products, innovative products, and they're always looking at making a difference. It's about rubbing off positive energy off each other, and it just escalates, snowballs from there, and this is what gets everybody excited about this whole place. Singapore's New Tuas terminal will be one of the largest and most technologically advanced deep-water ports in the world. Our Next Generation Port initiative is part of the efforts to support Singapore's visions to become a smart nation. Our Next Generation Vessel Traffic Management System will have new capabilities such as predictive analytics to forecast potential congestion hotspot within the port waters. It will also have sense-making capability, and with the introduction of new technologies, that will also give us the opportunity to upskill our workforce to handle higher value tasks and to manage new systems and new technologies. A strategic crossroad of the world,
committed to the future. Smart Nation Singapore. Muchas gracias, Luis. Entonces, hacia allá va Singapur como una Smart Nation. Entonces, ven temas de tecnología, temas de innovación, inteligencia artificial. Vieron la parte del puerto que les compartía, esa cuestión de tecnología aplicada dentro de Singapur. Nos tocó también ir a visitar un simulador de cómo mueven los contenedores ahí o cómo vas manejando un portacontenedores. Ahora con lo que acaba de pasar del accidente del canal de Suez. Un tema que va a ser por muchos años para investigación, qué fue lo que sucedió, ¿no? Pero ahí hay un simulador para manejar justamente los contenedores dentro de esta tecnología tan interesante. La apuesta de inteligencia artificial, ahí en Singapur hay una zona para coches autónomos, drones, son uno de los aspectos bien interesantes que está apostándole Singapur a nivel mundial. Y tiene toda esta plataforma, que también les pongo la liga, que se llama Singapore Smart Nation. Es la transformación a través de la tecnología para todo el día a día, ¿no? Hacer un trámite, servicio. Y las plataformas están hechas para que desde niños, jóvenes y adultos mayores puedan aprender de la tecnología y avanzar hacia una nación inteligente. Entonces, ese proyecto de Smart Nation en la parte de Singapur hacia el futuro. Les recomiendo ampliamente, cuando tengan oportunidad, que le pueden dedicar unos 50 minutos, ya sea ahora en vacaciones o en algún fin de semana, a este gran reportaje de National Geographic que habla de City of the Future, Singapore, y está resumiendo en 50 minutos todo lo que hemos platicado, pero también abordando ejemplos muy concretos de todo lo que va hacia el tema de robotización, inteligencia artificial, todo lo que estamos hablando también. Por ejemplo, en Singapur también, como no tienen espacio para el tema de agricultura, lo que han hecho es en edificios estar fomentando todo esto. Y creo que así va a ser el futuro en muchos lugares, donde no haya espacio físico, hacerlo dentro de edificios cerrados. Están trabajando mucho en eso. Una de las visitas que hicimos recientemente fue a un complejo, es como una ciudad de innovación y logística impresionante ahí en ese país, donde todo el control de la mercancía, contenedores, era justamente a través de inteligencia artificial, drones. Ibas a las plataformas y todo lo que eran los lugares para moverse, las grúas, todo era de inteligencia artificial, todo autónomo. Y luego fuimos a otra parte donde movían todos los contenedores de manera muy rápida, entrabas y eran como 15 pisos para arriba y 15 hacia abajo. A mí se me figuró mucho como la película de Monsters, Inc., que están van cruzando las puertas, así, se iban moviendo los diferentes pisos de contenedores y se iban de un lado a otro las cajas, las mercancías, para moverse a todo el mundo. O sea, de verdad le han apostado mucho la automatización. Y ya para ir cerrando nuestra participación, quiero presentarles este pequeño recorrido en dron se llama Singapore Garden City, dura menos de un minuto, donde de una manera aérea te va llevando por esta ciudad para que vean todo lo que hablamos de cómo está la infraestructura, toda la parte, digamos, logística, turística y la cuestión de hacerlo sustentable. O sea, están cuidando mucho la sustentabilidad, que sea un espacio verde, un espacio agradable para vivir para el turista. Espero que lo disfruten, por favor. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pues eso es parte de lo que es Singapur de una manera visual a través de este dron. Espero que les haya servido todo este repaso de la parte histórica, la parte actual, los números, las estadísticas, la información para que ustedes puedan ver diferentes fuentes, hacia dónde va la perspectiva de ciudad. Y ahí dejo mis redes sociales profesionales. Estoy en LinkedIn, en YouTube también tengo un canal, en Twitter o Instagram. Me pueden buscar como Edgar Guzmán Moreno. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Pues estamos terminando esta ponencia y tenemos muchos comentarios, muchos mensajes, iniciando por el maestro Carlos Ríos, justamente que me lo mencionaste varias veces, exconsejero de México en Singapur y hoy en día catedrático y consultor. Un fuerte abrazo desde Singapur. Muchas gracias. La licenciada y muy buena amiga Adriana Ivette Velázquez desde Michigan. Excelente ponencia. Muchas gracias al maestro Guzmán por la dedicación en esta presentación y por compartir su experiencia y conocimientos. Gran aportación. Felicidades a los organizadores. Muchas gracias, Ivette. Cristian Rodríguez, agradecerle al licenciado Edgar Guzmán por presentarnos sus experiencias y conocimientos. Estos aspectos que manejan los países desarrollados impulsan a las futuras generaciones en México a lograr ese cambio. Muchas gracias, Cristian Rodríguez, ¿verdad? Cristian Rodríguez. Muy amable por tu comentario. Lucio Hernández, también ponente en uno de nuestros talleres. Felicidades, Edgar, excelente experiencia, este caso de éxito, el haber vivido y trabajado en Singapur. Que sigan los éxitos, amigo. Muchas gracias, estimado Lucio, que también fue un tallerista durante este congreso, muy amable. Un alumno de San Francisco del Rincón, Brian Lozano, excelente conferencia. Al ser un circuito urbano, excelente conferencia. Al ser un circuito urbano, ¿nos podría platicar sobre el reto logístico del Gran Premio de la Fórmula 1? Ok. ¿Qué tal, Brian? Muchas gracias por tu comentario. Pues fue todo un reto. No sé, yo no soy experto y no conozco mucho este deporte de Fórmula 1, pero lo que he ido siguiendo, lo que buscan hacer justamente es que la parte del circuito y la parte de pits esté prácticamente en la zona central de Singapur. Entonces, lo que hacen para ese gran evento, semanas antes van acordando toda la zona, tratan de cuidar la parte de seguridad y la parte de circulación hacia otras partes de la ciudad de Singapur y montan toda la parte de escenario y pits pegados cerca a la zona de Marina Bay, donde estábamos viendo el video. Por ahí es la parte del podium y la parte de pits. Entonces es de los circuitos de la Fórmula 1, yo creo que de los más espectaculares, junto a ser con otro, el de Mónaco y otros más que se corren dentro de la ciudad. Sí, gracias. Beatriz Alanís, muchas felicidades al maestro Guzmán por tan excelente ponencia, claramente explicado desde su total conocimiento del tema y experiencia acerca de este competitivo país. Muchas gracias, Beatriz, por el comentario. Marta Jiménez Márquez, felicidades, Edgar, muy interesante. Muchas gracias, señora Marta, muy amable. Beatriz Alanís, muchas felicidades a la universidad, mención en especial a un servidor por la organización. Carolina, otra alumna de San Francisco del Rincón, muy interesante ponencia. Ella pregunta, mencionabas que Singapur es más como comerciante. Sí. Ella dice que entonces, ¿cuáles son las principales actividades económicas que tiene Singapur? Muchas gracias por tu pregunta. Las principales actividades económicas de Singapur están sobre todo enfocadas en la parte financiera, la parte farmacéutica, toda la cuestión del sector de servicios, como es lo que es el tema educativo, y el tema, por ejemplo, de finanzas y la cuestión de temas de tecnología, de innovación, son de los sectores que ellos manejan más. Y aunque no es dentro de sus fuertes, digamos, per se, porque no tienen recursos naturales, todo el tema de la cuestión energética, sobre todo de la refinería, es impresionante. Está también entre los 5 países que refinan más a nivel mundial y está en Singapur está en una isla, justamente enfrente, ahí es donde están haciendo todo el tema de refinería. Ok. Brenda Nieto Reyes, ¿crees que México pueda aplicar modelos similares en energías renovables como lo fue Singapur, como lo que hace Singapur con el agua o su basura? Ok. ¿Qué tal, Brenda? Muchas gracias por tu comentario y tu pregunta. Definitivamente creo que se puede hacer. Ahora que estábamos justamente en viajes allá a esa nación, cuando los alumnos regresaban, parte de lo que veían ellos era el tema del reciclaje de basura. Entonces ya se ha comentado con gobiernos de los estados el tratar de replicar algo de esa cuestión
de regeneración de energía o el tema de sustentabilidad. Algo que falta es el tema de infraestructura o visión a largo plazo. Lo platicamos en algunas semanas recientes. Este tema de coyuntura de México con el sector energético, pues da para mucho que hablar. Pero si le seguimos apostando a energías limpias, pero apostando a infraestructura y pensando en 20 años, creo que sí lo podemos lograr. El último comentario también de la maestra y licenciada y compañera de nosotros, Paola Córdoba, también docente en la Universidad Tecnológica de León. Muchas felicidades, Edgar, muy padre ponencia. ¿Qué tal, Paola? Muchísimas gracias. Saludos a Memo y a toda la familia. Muchas gracias por estar con nosotros también. Sí, y por último, yo un agradecimiento muy personal. Era como uno de mis objetivos de que estuvieras aquí con nosotros. Ya lo habíamos platicado desde hace mucho tiempo. Sí. Afortunadamente se dio la ocasión. Se pudieron acomodar muchas cuestiones de tiempos y demás, y afortunadamente te tenemos aquí. Muchísimas gracias, y voy a hacer entrega de manera ahora sí presencial de un reconocimiento por parte de la Universidad Humana y Mundial. Otorga el presente reconocimiento al maestro Edgar Guzmán Moreno por su participación y asistencia en el Congreso Internacional Punto de Encuentro 2.0. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Gustavo, y a la universidad, a toda la gente que nos hizo favor de sintonizarnos a través de los diferentes medios digitales. Muy contento de estar en este Punto de Encuentro Internacional. Les deseo mucho éxito en el cierre. Gracias. Y te agradezco también, un gran amigo, y espero que sigan disfrutando de este evento. Muchas gracias a todo el equipo también que hizo posible la producción. Gracias, Luis. Muchas gracias, y no se vayan, muchachos, porque seguimos con Panamá.